En Contacto, el informativo de Sistema Raza. A las 7 de la mañana con 20 minutos, continuamos con más información aquí en Contacto. Y bueno, pues esta mañana nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la licenciada Dulce María Sauri Riancho. Bienvenida, gracias por estar en contacto con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, vamos a comenzar esta charla, esta plática, licenciada. Iniciando, bueno, pues ahora sí que por el principio. Usted ha sido gobernadora, dirigente de su partido, senadora, pero actualmente, ¿qué es lo que hace Dulce María? En buena medida, disfrutar de esta etapa de mi vida que me ha permitido volver sobre una serie de cuestiones fundamentales que tienen que ver con la familia, con el entorno social, con los amigos, que por un ritmo muy acelerado durante muchos años había descuidado o al menos no atendido adecuadamente, y al mismo tiempo utilizar este espacio para poder profundizar en una serie de asuntos nacionales y locales que me interesan mucho. Y en cuanto a la actividad, ya nos habló acerca de la familia, retomar ese aspecto, acercarse a los amigos, pero ahora sí que de trabajo, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Estoy dedicada a dar una serie de conferencias, a hacer trabajos de consultoría sobre asuntos específicos a los que me han invitado. Pongo dos casos muy concretos. Uno, la semana pasada tuve oportunidad de ir al ISEI a una conferencia con un grupo de estudiantes de las licenciaturas en Periodismo, Relaciones Públicas y Comunicación de esa institución. Y otro ejemplo muy concreto, estoy participando en un equipo que está trabajando una reunión muy importante que se va a celebrar a fines del mes de noviembre en la Ciudad de México sobre los temas de equidad de género en los procesos de descentralización. Ahora que comentaba que estuvo con los alumnos y el Jesse platicando, pues de diversos temas, habló ahí de economía, de desarrollo. En base a la experiencia que usted tiene, licenciada, ¿cómo ve aquí en el estado de Yucatán, o qué opinión merece de usted el plan estatal de desarrollo y todos los programas que se han estado implementando? Desde luego que el plan estatal es una obligación que la Constitución del Estado establece para el Ejecutivo Estatal. Inclusive señala un proceso para su elaboración. Se cumplió en ese sentido y se presentó el 31 de enero y debe de ser vamos a decir, la brújula que oriente la acción de gobierno. No es simplemente un ejercicio para llenar páginas y páginas y luego, una vez que se presenta, olvidarse de él, sino es un indicador poderoso de a dónde vamos y también un mecanismo para realizar la evaluación de los avances. En ese sentido está el plan a disposición. Costó un poco de trabajo, pero finalmente lo pusieron en línea para que pueda cualquier ciudadano a través del internet disponer de ello, y nos permite también saber qué y hacia dónde conduce la autoridad los esfuerzos de su administración. Y en lo que se refiere a su experiencia como funcionaria pública, que usted, bueno, pues ha sido, ahora sí que el mundo va cambiando, todo va evolucionando. ¿Qué implicaría hoy ejercer la función pública en una sociedad que, bueno, pues como hemos comentado, cambia constantemente? Mire, la obligación fundamental del gobernante en esta etapa del desarrollo de la vida democrática del país es estar en permanente comunicación y contacto y entender que su principal responsabilidad es coordinar los esfuerzos de la sociedad y del gobierno, hacer todo lo posible para que se sume la energía de la sociedad a las acciones gubernamentales, que finalmente esa suma es lo que permite que las políticas públicas que se aplican tengan buenos resultados. Algunas veces pensamos que cuando hablamos de políticas públicas, esas solo están a cargo del gobierno. Si solo son acciones de gobierno, francamente su éxito está muy dudoso. Tiene que ser acciones que respondan a intereses de la sociedad, pero que también la sociedad participe activamente en su instrumentación.
De hecho, cuando usted fue gobernador, hablaba mucho acerca de esa revolución que debería de haber en la mentalidad de los yucatecos. ¿Cómo ve a los yucatecos actualmente? ¿Ha ocurrido este avance, esta revolución en cada uno de nosotros? Mira, quizá no somos plenamente conscientes de que Yucatán es, y no lo digo yo, es, un estado que vivió el único proceso exitoso de reconversión económica que se ha dado en alguna región de México. Pasó de ser un estado cuya economía estaba dedicada a un solo cultivo, en este caso el enequén, no solo en la parte agrícola, sino también industrial, Así es. a ser un estado con múltiples actividades económicas. Y esto indudablemente también ha tenido un peso y una influencia muy importante en la sociedad en su conjunto. Este día de la conferencia empecé haciendo una pregunta a los jóvenes ahí reunidos. La mayoría de ellos nacieron después de 1985, sí, que si ellos sabían qué había antes en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Ni uno solo me supo decir que ahí funcionó Cordemex, que ese era el eje de la economía yucateca de antes. Y estos cambios han significado también una nueva mentalidad, pero al mismo tiempo un enorme reto para el gobierno y la sociedad en su conjunto, porque Yucatán, como todo el país, está inmerso en un proceso de globalización que se da en el mundo. Entonces, cuando pensamos el desarrollo de Yucatán, no podemos hacerlo solo en función de lo que pase en nuestras fronteras estatales, ni siquiera en nuestras fronteras nacionales, sino tenemos que hacerlo vinculándolo a lo que sucede en el mundo. Y esa es una responsabilidad muy importante del gobierno en primerísimo lugar. Y cuando hablo de gobierno no solo hablo del Estado, hablo del federal y desde luego también de los gobiernos municipales. Definitivamente, y sobre todo que somos ahora, creo, una sociedad que exige cada vez más, ¿no? Definitivamente también a los que nos gobiernan. Tenemos una enorme fortuna como sociedad y como generación, y aquí incluyo a todos, adultos, mayores, jóvenes, niños, que es el acceso a la información. Todavía a principios de los 90, la oportunidad para conocer la información estaba prácticamente concentrada en los noticieros de la televisión en la noche. Así es. Bueno, ahora, ni más ni menos, en este momento, estamos en un noticiero de radio que nos está informando en tiempo real lo que acontece. Y en un rato más podemos entrar a internet. La mayoría de los grupos radiales del país tiene sus estaciones en red. Podemos conocer con toda facilidad, simplemente entrando a la red, información que requiramos. Estamos expuestos como sociedad a una gran cantidad de información y esto al mismo tiempo es una oportunidad, pero demanda también a una sociedad más educada para poder hacer un uso pleno de esa información. Ahora ya estás enterado. Ahora ya estás en contacto. En contacto. Es una producción del Sistema Raza para todo el estado de Yucatán. En contacto. El informativo de Sistema Raza. La radio